Vamos a hablar en esta ocasión sobre la actualización en conceptos anátomo-funcionales de cardiología, en particular el tema de banda miocárdica helicoidal de Francisco Torrent Wasp. Mi nombre es Antunes Montes Omar Yasef. Vamos a hablar un poquito de lo que es esta banda miocárdica. Tal vez algunos ya lo conocen, otros están apenas interesándose por el tema porque tal vez es muy revolucionario estos conceptos. Pero bueno, para empezar a hablar de la banda miocárdica helicoidal o banda miocárdica ventricular de Francisco Torrent, tenemos que hablar sobre quién es Francisco Torrent Wasp, quién fue y un poco de su biografía. Pues Francisco Torrent Wasp fue un médico español. Él estuvo pues dedicándose al estudio de la anatomía y la fisiología del corazón. Lo estamos viendo en pantalla. Él estudió medicina en la Universidad Complutense de Madrid y Salamanca. Él fue una persona muy curiosa que se atrevió a cuestionar lo que los libros de fisiología en ese momento decían acerca del ciclo cardíaco, cuando él era todavía estudiante de medicina. Él tenía una facilidad para el dibujo, tenía una facilidad para hacer estas ideas, era una persona muy imaginativa, era una persona que pensaba demasiado, tuvo la oportunidad de viajar con estos conceptos que él tenía sobre cuando criticaba el ciclo cardíaco a Estados Unidos, estuvo realizando estudios en un hospital allá y a lo largo de 50 años de estudio aproximadamente, él describe que la anatomía de los ventrículos, o sea, la anatomía del miocardio ventricular, estaba compuesta a modo de una banda muscular continua que partía de la arteria pulmonar y terminaba en la aorta, formando en el espacio un helicoide. Cuando Paco da este descubrimiento, empieza a darlo a conocer al mundo y es cuando empieza a ir a las diversas universidades en Estados Unidos a dar a conocer el tema, explicar sobre la banda miocárdica, qué es, probablemente cómo funcione, cuáles son los fundamentos que él tiene para cuestionar el ciclo cardíaco. Después de tantos años de trabajar solo, tiene la oportunidad de participar con el equipo del Hospital de San Pau de Barcelona, en donde él empieza a poder explicarles estas teorías. El equipo del hospital empieza a verle un uso a la banda miocárdica para el tratamiento quirúrgico de miocardiopatías dilatadas y empiezan a verle una utilidad al descubrimiento de Paco. Aquí lo vemos cómo está desenrollando el corazón y pues les enseña cuál es la anatomía de la banda miocárdica, cómo está compuesto un corazón. Estas son sus aportaciones que él hizo a la anatomía, sus teorías que hizo en la fisiología, que vamos a ver más adelante. El doctor Torrent decía que la fisiología del corazón en la parte de la diástole era un fenómeno activo de contracción. Él decía que la diástole era una contracción y que esta contracción generaba la succión de la sangre. En 2005 fue invitado a dar una conferencia de la banda miocárdica en Barcelona, donde él tenía la oportunidad de poder disecar los ventrículos, desplegar la banda a los electrofisiólogos y a todo pues, el público que estaba viendo. Después de citar esta conferencia, llega al cuarto de hotel y le dice a su esposa, ¿sabes qué? Teresa, es que me siento muy mal. Y ahí fue donde el doctor Torrent sufrió un paro cardíaco. Bastante triste esta historia, pero vamos a ver el legado que él nos dejó, que es la anatomía de la banda miocárdica. Estamos acostumbrados a ver un corazón en esta morfología. Si nosotros nos ubicamos anatómicamente, tendríamos la arteria pulmonar, tendríamos el ventrículo derecho, tendríamos el ápex, ventrículo izquierdo, por detrás la aorta, la orejuela de la aurícula izquierda y por detrás la orejuela de la aurícula derecha. Esta es la anatomía que nosotros estamos acostumbrados a ver en las escuelas de medicina, en nuestros cursos que llevamos de anatomía en la escuela. Vemos su corazón en su porción anterior, localizamos el ventrículo derecho, el ventrículo izquierdo, la orejuela, la arteria pulmonar. Estudiamos la configuración externa, las arterias coronarias, la circulación venosa. Hacemos cortes longitudinales, hacemos cortes coronales, cortes transversales para estudiar la anatomía clásica y vemos la configuración de las cavidades, los músculos papilares, las trabéculas septomarginales, el fascículo arqueado, vemos la distribución que tiene el tabique interventricular, cuerdas tendinosas, válvulas, valvas, los músculos pectíneos, estudiamos las aurículas, todo esto que es la anatomía clásica y pues que estamos acostumbrados a verlo como nosotros lo podemos localizar en la imagen. Estudiamos la configuración interna, externa, pero ¿qué sucede cuando nos presentan algo como lo que estamos viendo en pantalla? Esto que estamos viendo en pantalla es la anatomía de la banda miocárdica ventricular. Tenemos nosotros aquí la arteria pulmonar y tenemos nosotros de este lado la aorta.
izquierda tenemos la arteria pulmonar, en la derecha de la pantalla tenemos la aorta. Nos localizamos, este es ventrículo derecho, aquí podemos ver el fascículo arqueado, aquí tenemos el ventrículo izquierdo, aquí podemos notar las cuerdas tendinosas, los músculos papilares anteriores, el músculo papilar posterior, la válvula mitral, la válvula tricúspide, pero si nosotros tratamos de entender cuál es o cómo es que llegamos a esta anatomía, aquí también tenemos las aurículas, habría que seguir las descripciones de Torrent-Wasp. Lo que les acabo de enseñar anteriormente es la banda miocárdica desplegada, pero tiene una anatomía y tiene una segmentación. La banda miocárdica se segmenta en dos lazadas, una lazada basal, porque va a formar la base de los ventrículos, y una lazada apexiana, porque va a formar el ápex de los ventrículos. Si nosotros nos localizamos en este modelo anatómico, el modelo anatómico de goma del doctor Torrent-Wasp, ubicamos que tenemos la arteria pulmonar por delante, tenemos la aorta por detrás, y entonces este primer segmento que va a formar la base de los ventrículos se va a denominar lazada basal y va a formar el segmento derecho, que si nosotros desplegamos el primer segmento vamos a tener esta primera como tapadera, que es el segmento derecho, y por eso es la pared libre del ventrículo derecho, y posteriormente se va a continuar con el segmento izquierdo, que es el que estamos viendo de aquí hasta acá, es el segmento izquierdo de la lazada basal, que nos va a formar la pared libre del ventrículo derecho, y si se fijan, por eso se denominan segmentos laterales, porque pues se encuentran de forma lateral al corazón. Después la banda miocárdica tiene una lazada apexiana, porque va a formar el ápex del corazón, y en continuación con el segmento derecho, segmento izquierdo, tenemos el segmento descendente. Por eso la lazada apexiana tiene dos segmentos, un segmento descendente que es endocárdico, una porción endocárdica del ventrículo izquierdo, y va a hacer un giro porque le da la particularidad del helicoide, va a formar un giro el segmento descendente para formar el segmento ascendente. Entonces aquí vemos como la lazada apexiana tiene un segmento descendente y un segmento ascendente. El segmento descendente es la porción endocárdica del ventrículo izquierdo, y el segmento ascendente, en donde está montada la aorta, es el segmento o la porción epicárdica del ventrículo izquierdo, y se le denominan segmentos septales porque cuando se cruzan nos van a formar el tabique interventricular. Por eso se le denominan los segmentos septales o apexiana, porque forma el ápex del corazón, y pues vemos aquí el vórtice cardíaco en el modelo de goma. Y bien, ¿cómo realizamos esta disección? Tomamos un corazón, necesitamos retirar las aurículas a lo largo del surco aurículo-ventricular, necesitamos separar todo ese tejido, quitamos las aurículas de la base de los ventrículos. Aquí vemos el modelo de goma de nuevo, localizamos el surco interventricular anterior, localizamos la base de los ventrículos, quitamos todo el tejido adiposo, disecamos todo el sistema arteriovenoso para poder dejar limpia las paredes ventriculares. Localizamos los vasos principales, pulmonar por delante, aorta por detrás. Localizamos la separación que existe entre estos dos vasos y los vamos a cortar. Vamos a hacer una disección de estos vasos aproximadamente de 10 a 15 centímetros, 5 a 10 centímetros. Localizamos a la pulmonar, la aorta, localizamos el anillo de la válvula tricúspide y de la válvula mitral, localizamos el ápex cardíaco. Volvemos a ubicarnos en la separación que existe entre la pulmonar y la aorta. Separamos estas fibras a lo largo del surco interventricular anterior y nosotros podemos ingresar al ventrículo derecho. Separamos el anillo que lo tenemos en la válvula tricúspide, y de esta forma vamos a poder hacer evidente la primera tapadera que tenemos como parte de la lazada basal. Aquí lo vamos a ver en el modelo de goma y en el modelo de pieza anatómico. Aquí tenemos el tracto de salida en la pieza anatómica, en la pieza cadavérica también tenemos tracto de salida. Nos ubicamos en el fondo del ventrículo derecho, en donde es su parte más posterior, y ahí vamos a encontrar un plano de clivaje que denomina Torrent-Wasp, el cual nosotros vamos a hacer una presión hacia lateral y vamos a encontrar un nuevo plano muscular y un cambio de endocardio a miocardio. Seguimos esta dirección de las fibras hasta la base del ventrículo izquierdo para poder desplegar el
segmento izquierdo. Y ahí en la imagen tenemos toda la lazada basal, la arteria pulmonar, segmento derecho, tenemos el surco interventricular posterior, el segmento izquierdo, y a partir de este segmento izquierdo vamos a ver cómo las fibras van a descender, como yo puse en las pinzas de disección, y vemos cómo es el cambio de la lazada basal a la lazada apexiana. Localizamos los trígonos fibrosos, que son estructuras muy duras, son estructuras tienen apariencia de huesos, es como cartílago. Los localizamos, las cortamos y esto nos va a permitir desplegar y quitar la aorta, desmontarla. Después nos ubicamos en el plano anterior del corazón, del ventrículo izquierdo. Localizamos fibras que cruzan transversales contra fibras que cruzan longitudinales, formando un ángulo de 90 grados. Es en este punto en donde nosotros vamos a presionar hacia el lateral para poder separar el segmento ascendente y desmontar la aorta. Una vez que nosotros desmontamos la aorta, localizamos el endocardio con el segmento descendente, gira y va a formar el epicardio con el segmento ascendente y donde está montada la aorta. Una vez que realizamos esto, seguimos la naturaleza de las fibras miocárdicas y podemos nosotros desplegar este segmento ascendente. Le damos la vuelta por completo al corazón y abrimos la banda miocárdica ventricular. Entramos al ventrículo izquierdo desde la ubicación del músculo papilar posterior, cortamos el anillo de la válvula mitral, ingresamos al ventrículo izquierdo y desplegamos por completa la banda miocárdica ventricular. Una vez que nosotros hemos logrado esto, podemos volver a plegar el ventrículo izquierdo, cerrar el helicoide, volver a colocar la aorta en la base del ventrículo izquierdo, colocamos el ventrículo derecho y tenemos de nuevo el corazón en su configuración original. Partiendo de esta idea ya nos podemos ubicar de forma más especial: lazada basal, segmento derecho, segmento izquierdo, no olvidemos la pulmonar, lazada apexiana, segmento descendente en verde, segmento ascendente en color café y la aorta. La banda miocárdica, el corazón, el miocardio ventricular está compuesto por dos lazadas y cada una de estas dos lazadas se divide en dos segmentos: derecho, izquierdo, descendente y ascendente. Si recordamos las disecciones que a lo mejor hemos visto de corazones, vemos que el ventrículo izquierdo tiene un grosor muy particular y un grosor bastante importante a comparación del ventrículo derecho. El grosor del ventrículo izquierdo es debido al cruce de estos dos segmentos, del descendente con el ascendente. Cuando nosotros hacemos el corte vemos que la pared es muy gruesa por el cruce de estos dos segmentos, que es el descendente con el ascendente. Por eso el músculo del ventrículo izquierdo es muy grueso. Estas son disecciones que realicé en corazones humanos. Vemos cómo tenemos dos corazones del mismo tamaño, morfología similar, en el cual desplegué la banda miocárdica, separamos la arteria pulmonar, el segmento izquierdo, el segmento descendente, desplegamos el segmento ascendente, le dimos vuelta al helicoide y desplegamos la banda miocárdica ventricular, ventrículo derecho, ventrículo izquierdo. Y cómo queda en comparación cuando la banda está desplegada a cómo queda con un corazón de tamaño y morfología similares. Es bastante impresionante cómo el músculo en el corazón se enrolla y tú lo despliegas y ves cómo tiene una longitud 3-4 veces de un corazón que está enrollado. Esta imagen de Torrent Wasp es muy explicativa para poder nosotros observar cómo aparece el segmento descendente, gira y luego aparece el segmento ascendente. Descendente, endocardio; ascendente, epicardio. Y aquí podemos ver también en esta otra disección que realicé cómo desciende, da vuelta y vuelve a subir. Aquí estamos viendo el helicoide desde una vista póstero superior del ventrículo izquierdo. No nos detuvimos ahí, hicimos disecciones también en corazones de rata. Hicimos la explantación del corazón, lo preparamos y iniciamos la disección. Pero como es un corazón bastante pequeño, pues necesitamos realizar la disección con un microscopio de los que se ocupan para neuroanatomía o neurocirugía. Desplegamos la banda miocárdica. Corazones de fetos. Estas imágenes de corazones de fetos son del doctor Alberto Sosa Olavarría. Es un médico venezolano que realiza ecografía Doppler, ecocardiografía también en fetos. Él también llevó a cabo su estudio de la banda miocárdica, en donde él pudo también desplegar la banda en los corazones de los fetos. Aquí vemos como el tamaño pues es similar al de un clip, son bastante pequeños. Él realizó sus disecciones, también pudo comprobar la existencia de esta banda miocárdica, de esta banda muscular en los corazones de los fetos, y él le da una utilidad en
en la ecografía Doppler y analiza los flujos que tiene la arteria pulmonar en función de la banda miocárdica. La anatomía que les acabo de describir, la anatomía que descubrió el doctor Paco, es algo muy revolucionario dado los conceptos que conlleva el estudio del corazón a partir de sus investigaciones. Por lo tanto, a partir de cierto momento se le empezó a poner en duda, se empezó también a cuestionar la técnica de disección porque pues era manual, no era de una forma muy objetiva, y empezaron a salir publicaciones como la que nosotros vemos en pantalla, si era algo ficticio o si era algo real. Entonces, para poder sostener esta anatomía, hay que sostenerla de acuerdo a hechos fisiológicos, hechos anatómicos, hechos histológicos, hechos embriológicos, cirugía, imagenología que sostenga que la anatomía del corazón está dispuesta a modo de una banda muscular continua. Para esto el doctor Torrent Wasp dio varias teorías en las cuales pues él criticaba cómo funcionaban las cosas en el corazón y propuso nuevas ideas que poco a poco las vamos a ver. Como les mencionaba, la más controversial era que la diástole era un proceso contráctil, no un proceso de relajación. Que la diástole era un proceso de contracción y además que la circulación eléctrica o que el impulso eléctrico en el corazón no podía seguir desde el nodo auriculoventricular, desde el haz de His, rama derecha, rama izquierda y hasta el final en las fibras de Purkinje, que él no creía que el impulso eléctrico siguiera esa disposición porque él creía que la contracción del corazón debía de seguir la disposición de la banda miocárdica, o sea, primero segmento derecho, segmento izquierdo, segmento descendente, segmento ascendente. Entonces, ¿cómo lo sostenemos? Tenemos que hay evidencias de la existencia de una banda muscular única en el corazón en términos históricos. ¿Cómo sucede esto? No existe sabio que no prefiera la mentira inventada por él que la verdad descubierta por otro. Entonces, han existido 500 años del estudio de la anatomía del corazón. En estos 500 años han existido diversos anatomistas que han dado un modelo para estudiar la estructura macroscópica del miocardio ventricular. Todos estos anatomistas, a lo largo de más de 500 años de estudio, han llegado a diversas conclusiones y ninguno ha tenido la misma conclusión de forma única, sino cada quien da su teoría. Partimos de 1669 con Richard Lowell, el cual nos describe el lápiz cardíaco, nos describe ciertas bandeletas que cruzan de la base del ventrículo derecho hasta la base del ventrículo izquierdo. 1749 tenemos a Jean-Baptiste Senac, 1891 tenemos a Rudolf Grell, 1911 tenemos a Franklin Payne-Moll, que nos decía que existen 4 músculos, 2 músculos sinoespiral superficial y profundo y 2 músculos bulboespiral, tanto superficiales como profundos. Él decía que existían 4 músculos en el corazón. Tenemos en 1942 a Jan Sandroff, 1953 a Robert Ruscher, 1980 a Alfred Beninghoff. En 2004 no quiere decir que se haya aceptado o que se haya descubierto, pero sí que tuvo una aceptación el modelo de la banda miocárdica de Torrent Wasp. Si nos damos cuenta, no hay algún acorde sobre cuál es la anatomía definitiva del miocardio ventricular, ni algo que haga comprensibles los hechos anatómicos con la función cardíaca. Entonces, antes de Torrent Wasp hubo mucha gente que estudió el corazón, que dio modelos bastante erróneos. Algunos se acercan al modelo de Torrent, otros están muy alejados y son historia pasada. Antes de todos estos anatomistas, en el 2300, Erasistrato propone que la cavidad, la sangre llegaba a las cavidades por medio de una succión. Él decía que la sangre se succionaba desde el corazón y por eso había un retorno venoso. Después, 430 años más adelante, Galeno defiende estos conceptos que hasta que llega William Harvey se van para abajo. William Harvey considera a la dilatación de las cavidades, o sea, a la diástole, como un hecho pasivo, y al evento más importante del ciclo cardíaco o de la contracción cardíaca es este, en el cual las cavidades se hacen pequeñas y expulsan la sangre. Sístole, un proceso activo; diástole, un proceso pasivo. Esto era lo que decía William Harvey y a partir de él se van para abajo los conceptos que decía Erasistrato de la succión o que defendió Galeno de la succión. También tenemos datos sobre que Leonardo da Vinci también tenía la idea de que la sangre era succionada desde los ventrículos y pues por eso se llenaban de nuevo. Estas son las evidencias históricas, pero también tenemos evidencias fisiológicas de la existencia de una banda muscular continua en el corazón. Torrent Wasp, como les mencionaba, decía que no se podía
llevar a cabo la circulación eléctrica desde el haz de His, rama derecha, rama izquierda, fibras de Purkinje, y que la despolarización y que la contracción mecánica a partir de ese concepto, del concepto clásico, tendría que venir desde el ápex e ir hacia arriba. Esto supone que se tenía que contraer primero el ápex cardíaco y entonces ir exprimiendo poco a poco el corazón hasta expulsar la sangre a la circulación mayor. Y una vez que la expulsaba, pues se volvía a relajar, se volvían a expandir las cavidades y se volvía a llenar el corazón de la misma. Por lo tanto, tenemos que inicia la contracción o inicia la despolarización en el nodo sinoauricular, llega al nudo auriculoventricular. En este nodo hay un pequeño retraso, va hacia el haz de His, en el haz de His en el tabique se va a la rama derecha, rama izquierda, llega a las paredes del ventrículo derecho y a las paredes del ventrículo derecho por las fibras de Purkinje. Después, a partir de aquí, pues llega la despolarización y es lo que nosotros vemos en el electrocardiograma, y luego después viene la repolarización. Por el hecho de que llevara esta cadencia de despolarización eléctrica, sería o condicionaría que la activación mecánica tendría que venir desde el ápex hacia arriba. Entonces tenemos aurículas, ventrículos, aurículas, ventrículos, aurículas, ventrículos, y la despolarización y la contracción mecánica desde el ápex y hacia arriba y hacia arriba. Entonces lo que se tendría que mover es el ápex hacia arriba y hacia abajo, hacia arriba y hacia abajo, porque la base no, y las aurículas tampoco, porque es lo que está anclado hacia la cabeza, hacia el cuello, por la aorta, la pulmonar, las arterias pulmonares, las venas pulmonares. Entonces no se podría mover lo que está en la base, sino tendría que ser el ápex lo que tendría que presionarse y reducir el volumen de la cavidad. Si nosotros seguimos este concepto, eso es lo que tendría que pasar. Pero ¿qué sucede realmente? Torrent Wasp decía que lo que se contraía primero de acuerdo a la circulación eléctrica, esa era su teoría, era primero la alzada basal. Él decía que la actividad eléctrica iniciaba en la raíz de la arteria pulmonar, discurría por la pared libre del ventrículo derecho y llegaba hasta la pared libre del ventrículo izquierdo, lo que condicionaba que la alzada basal tendría que ser el primer segmento contráctil del corazón. Ahora vemos en la imagen de resonancia magnética como eso no está muy alejado de la realidad, incluso no está alejado. Seguimos tres puntos, un punto en las bases y un punto en el ápex. Estos tres puntos que tenemos nos van a poder indicar de una forma muy visual cuál es la mecánica del ventrículo izquierdo. Vemos que lo que se mueve es la base, y vuelve a subir, y baja la base, y vuelve a subir. Y el ápex está casi inmóvil. Prácticamente el ápex no se mueve, entonces no puede ser una reducción de volumen desde abajo hacia arriba. El movimiento del corazón es al revés, de la base hacia abajo y hacia arriba. ¿Esto qué condiciona? Que no entendíamos la dinámica de la contracción mecánica. Llegamos a la escuela y nos dicen, pues saben qué, el corazón es una cavidad que está en el mediastino medio. Tenemos que tiene una sístole, tiene una diástole, sístole contracción, expulsa sangre, diástole relajación, se vuelve a llenar de la sangre. Llegamos a histología. En histología vemos que las fibras musculares del corazón es músculo estriado cardíaco que tienen células de forma apantalonada, tienen sus discos intercalares y hay conexiones por medio de gaps entre célula muscular y célula muscular. Llegamos a fisiología y nos explican que el ciclo cardíaco tiene una sístole que tiene una duración de tanto tiempo, que inicia con una contracción isovolumétrica, se abre la aorta, se expulsa la sangre, se cierra la aorta, inicia la relajación isovolumétrica, de la relajación isovolumétrica viene el llenado rápido, del llenado rápido llega la contracción auricular y bueno, también vemos que se divide en una mesodiástole, telediástole, protodiástole, todas estas situaciones, pero nunca nos han explicado y nunca nos han dicho cómo se mueve el corazón, cómo se contrae. Sí, dicen que se aplasta y se vuelve a relajar y se aplasta y se vuelve a relajar, pero eso no es la realidad. Para esto necesitamos llevar a cabo el estudio de la mecánica y la dinámica cardiovascular, la mecánica cardíaca, desde imágenes de resonancia magnética, donde nosotros podemos evaluar esta dinámica desde la perspectiva de Torrent Wasp. Vamos a ubicarnos en esta imagen de resonancia magnética, donde vamos a tener ventrículo izquierdo, lo ubicamos por la longitud y el grosor de sus paredes. Ventrículo derecho, tendríamos aquí el tabique auricular, tabique ventricular, tendríamos aquí la aurícula derecha, aquí tendríamos la aurícula izquierda, tendríamos aquí la válvula
tricúspide y de este lado tendríamos la válvula mitral. Si alcanzamos a ver cómo se abre y se cierra, se abre y se cierra. Y después a partir de aquí pues sale hacia la aorta, llega a cabeza, cuello. Vamos a estudiar en esta imagen de resonancia magnética la dinámica cardíaca. Ponemos un punto en la base del ventrículo izquierdo, otro punto en la base del ventrículo izquierdo, cambiamos de color el círculo que está en el tabique, ponemos otro círculo en el ápex para poder reproducir la dinámica de la imagen anterior. Trazamos ciertos ejes, un eje a lo largo de la base, trazamos otro eje que va a cruzar desde la pared del ventrículo izquierdo hasta el ápex y otro que va a partir desde el ángulo, desde la posición de la base del ventrículo derecho hasta el ápex. Tenemos un triángulo. Sobre este triángulo podemos empezar a estudiar la dinámica. La base baja y vuelve a subir. Baja la base y vuelve a subir. Baja la base y vuelve a subir. Y al mismo tiempo también se está haciendo pequeño en su diámetro longitudinal y en su diámetro axial y en su diámetro transversal. Ahora, vamos a trazar flechas. Una flecha desde el tabique a la pared del ventrículo derecho. ¿Qué es lo que vemos? Aparte de que la base baja hacia el ápex y se vuelve a alejar, baja, sube, también las paredes ventriculares también se están reduciendo en un volumen y se fijan también están haciendo esto. Entonces a medida que baja, vuelve a subir, baja, sube, baja, sube. Esto condiciona el estrechamiento de las cavidades ventriculares y la expulsión de la sangre. Cuando vuelven a regresar a su morfología original, van a promover que se lleve a cabo esta presión negativa y se succione la sangre. Lo vemos en la misma dinámica del ventrículo izquierdo, estudiamos cómo sus paredes se engrosan y se hacen más pequeñas y se vuelven a relajar. Vuelve a ser lo mismo. Baja, se hace pequeño, y sube, y baja, y sube, y baja, y sube. El tabique ventricular, vemos el tabique ventricular como también tiene esta dinámica. El tabique ventricular está llevando a cabo lo que se conoce como embaramiento. Se está poniendo rígido para que disminuya el volumen de estas cavidades y vuelva a subir. Muy bien, entonces estamos ya evaluando que hay una serie de movimientos en el corazón que son muy importantes. Trazamos un eje a lo largo del tabique interventricular y vemos cómo el tabique no tiene un desplazamiento tan importante como las paredes. La dinámica de las paredes y la dinámica de la base es muy importante en la función cardíaca. El ápex prácticamente permanece inmóvil. Trazamos el eje hacia la aurícula izquierda y el eje de la aurícula izquierda que cruza por la válvula. ¿Qué válvula es? Las válvulas auriculoventriculares, la válvula mitral que llega hasta el ápex. Entonces, después de haber evaluado esta dinámica miocárdica de una forma pues muy interactiva, vamos a ver, esta reducción de la base y la reducción de las paredes ventriculares nos lleva a la dinámica cardíaca de Torrent-Wasp. Torrent-Wasp descubrió y al observar estas imágenes de resonancia magnética dijo, bueno, la dinámica del corazón sigue la disposición de la banda miocárdica ventricular. Primero se contrae la base, primero se contrae el segmento derecho y segmento izquierdo y hacen que baje la base. Después se contrae el segmento descendente y hace que se haga más pequeño. Y al mismo tiempo se contrae las paredes y disminuyen pues su volumen. Entonces hay 4 movimientos. Un movimiento de estrechamiento en donde disminuye el diámetro transversal y hay un movimiento de acortamiento donde disminuye el eje axial del corazón y esto nos va a provocar la sístole de la sangre. ¿Sí? 4 movimientos: estrechamiento y acortamiento. Se estrecha, se acorta. Ajá. Se estrecha, se acorta. Se estrecha y acorta, se estrecha y acorta, se estrecha y acorta y expulsa la sangre. Luego tenemos un movimiento de alargamiento y ensanchamiento. Se estrecha y acorta, se alarga y se ensancha. Estrecha y acorta, se alarga y se ensancha. Se estrecha y acorta, se alarga y se ensancha. Y entonces el estrechamiento y el acortamiento nos lleva a la sístole y el alargamiento y el ensanchamiento, tanto del eje axial como de su eje transversal o eje longitudinal, nos van a llevar a cabo la succión diastólica. Esta succión diastólica llevada por una presión negativa es gracias a un fenómeno activo de contracción. ¿Por qué es un fenómeno activo de contracción? Muy bien, vamos a eso. Torrent-Wasp decía que para que la sangre tenga que ser succionada durante la diástole, tiene que ser un fenómeno activo. Ese fenómeno activo tendría que ser llevado por una presión negativa. La presión negativa no podía atribuirse simplemente a las resistencias elásticas que tiene el ventrículo,
que tienen las fibras miocárdicas y a las características histológicas del mismo. Para esto, si también nosotros vemos una imagen de resonancia magnética en diversos cortes, vemos la imagen paramétrica, trazamos ejes a lo largo de este corazón y vemos cómo su volumen también disminuye y se incrementa, disminuye, incrementa, disminuye, incrementa, disminuye, incrementa. Que el volumen de los ventrículos condicione un incremento y un aumento del volumen del ventrículo izquierdo principalmente es gracias a la contracción de la banda miocárdica, porque también se ha comprobado que el corazón funciona como un pistón, se la denomina pistón cardiogénico, donde tiene acortamientos axiales y longitudinales que les había mencionado en la dinámica de los 4 movimientos de Torrent-Wasp, pero se llevan a cabo estos movimientos gracias a una rotación. El ventrículo izquierdo rota, tiene movimientos horarios y antihorarios. Cuando se contrae la base y la base baja y se acerca al ápex, se está llevando una contracción del segmento descendente que está atornillando el corazón y lo está haciendo que se tuerza. Cuando el corazón se tuerce, baja la base. Cuando se destuerce, sube la base. Se tuerce, baja la base. Se destuerce, sube. Se tuerce, baja. Se destuerce, sube la base. ¿Cómo podemos hacer la evaluación? Aquí vemos en la imagen de resonancia magnética cómo es más fácil que el corazón se retuerza y expulse la sangre y se destuerza y la sangre entre por la presión negativa que se formó durante la relajación, periodo de relajación isovolumétrica. La rotación del ventrículo la podemos evaluar por medio de ecografía denominada speckle tracking. De esta ecografía speckle tracking podemos hacer un mapeo y un marcaje de ciertos puntos en el miocardio y vemos cuál es su desplazamiento que tienen a lo largo del ciclo cardíaco. Durante el ciclo cardíaco tiene un par de rotaciones, tanto el ápex como la base. Tanto el ápex está rotando como la base del corazón está rotando. La diferencia es que el ápex y la base van a girar en diferente sentido. Mientras el ápex va a girar en sentido horario, la base va a girar en sentido antihorario. Entonces, la dinámica del corazón, aparte de que tiene un acortamiento axial y un acortamiento longitudinal o transversal, también va a haber esta rotación. Es como si nosotros exprimiéramos una toalla y la soltáramos. Y volvemos a exprimirla y para exprimirla tenemos que mover una mano en sentido horario y otra mano en sentido antihorario. Entonces esta es la dinámica del ventrículo izquierdo y gracias a esta dinámica de rotación se expulsa la sangre hacia la aorta y grandes vasos, cabeza, cuello, tórax, pelvis, miembros. Ajá. Esta es la imagen que Torrent-Wasp hizo sin la tecnología del momento, sin la tecnología del speckle tracking, sin la tecnología de la resonancia magnética. Aquí ya nos indicaba que el corazón efectivamente se estaba torciendo a lo largo del ciclo cardíaco. A él le debemos la teoría de la rotación, o torsión y distorsión del corazón. Si nosotros evaluamos esta dinámica de contracción miocárdica, esta torsión, la podemos ver en las imágenes de speckle tracking que les mencionaba. Aquí tenemos una imagen de una disección que realicé en donde vemos en la profundidad en el endocardio el segmento descendente y en la superficialidad en el segmento epicárdico vemos cómo cruza el segmento ascendente hacia arriba. El cruce del segmento descendente con el segmento ascendente que nos da este ángulo de 90 grados condiciona la torsión ventricular. Si nosotros vemos las imágenes apicales y las imágenes basales del ventrículo izquierdo, podemos estudiar esta torsión ventricular a lo largo del ciclo cardíaco. Cuando el corazón está en sístole, vemos como el ápice, o sea, vemos que el ápex del corazón tiene un sentido, ¿qué sería? En contra de las manecillas del reloj. Vemos aquí puntos verdes, cafés, morados, como tienen un punto al inicio del ciclo cardíaco que también lo podemos ver en la otra imagen basal. A lo largo de que va deformándose el corazón, este punto también se deforma, pero nosotros lo podemos seguir con la ecografía speckle tracking. Seguimos la distribución hacia dónde se mueve este punto y lo mapeamos y vemos cómo tiene un desplazamiento radial que va a condicionar la rotación del ventrículo izquierdo. Aquí vemos el punto en verde, puntos cafés, punto morado, punto amarillo. Vemos cómo se están desplazando y se están torciendo. Se están torciendo. Y luego la base, vemos cómo también hace la misma función.
está el punto en verde y vemos cómo también tiene un desplazamiento, pero en la base. Entonces, un movimiento horario, un movimiento antihorario, un movimiento horario, un movimiento antihorario, horario, antihorario, horario, antihorario. Gracias a estas imágenes de ecografía speckle tracking es como nosotros podemos evaluar el rendimiento de un ventrículo izquierdo de acuerdo a la rotación. Hay otras técnicas de diagnóstico por medio de ultrasonografía, por medio de ecografía, que también podemos ver el desplazamiento que tiene el vector de las paredes ventriculares, y también podemos estudiar la dinámica, que se le conoce como el strain o strain rate. También podemos evaluar la deformación que tienen las paredes ventriculares. Por medio de la resonancia magnética también podemos evaluar la torsión que hay en la contracción isovolumétrica, en la fase de eyección, en la fase de llenado rápido, en la fase de llenado lento o de la contracción auricular. Si tenemos una alteración en esta dinámica de rotación, tenemos también problemas con las miocardiopatías dilatadas, con las miocardiopatías hipertróficas. En esta imagen de GIF vemos esta pequeña animación, cómo se está torciendo el corazón, y vemos que se pinta, se ilumina de color amarillo el corazón y inicia la contracción, la despolarización eléctrica y mecánica en la raíz de la arteria pulmonar. Sigue entonces la raíz de la arteria pulmonar, tenemos que el impulso sigue a lo largo de la pared libre del ventrículo derecho, sigue a lo largo de la pared libre del ventrículo derecho, desciende hasta el segmento descendente, y si vemos en la imagen cómo gira y se ilumina el segmento ascendente. La cadencia de la circulación eléctrica en el corazón es de la raíz de la arteria pulmonar, segmento derecho, segmento izquierdo, segmento descendente, segmento ascendente. Esta es la dinámica que sigue la despolarización eléctrica. Y entonces la tendencia de que el corazón se tuerza y se destuerza, como lo vemos en la animación y como lo vimos en las imágenes de ecografía de speckle tracking, vemos que es gracias a la distribución de la banda miocárdica, y la única forma de explicar el 70-75% que tenemos en la fracción de eyección es gracias a esta torsión. Si el corazón se contrayera así, como una esponja que si la expulsas, la aprietas, saca agua, y si la sueltas, vuelve a recuperar el agua a medida que vuelve a su forma original, no explicaría más allá de un 50% de la fracción de eyección. La única forma es con esta doble hélice, que la base se tuerce y la base baja sobre la punta y vuelve a subir. Es la única forma de explicar la dinámica. Entonces, por esto, el corazón se mueve como un pistón. Un pistón tiene movimientos lineales en donde baja y sube, baja y sube. Pero el corazón no tiene movimientos lineales. El corazón tiene movimientos de rotación gracias a la forma helicoidal que tiene la banda muscular. Entonces, gracias a esta distribución helicoidal es que el corazón se tuerce y se destuerce y rota y se vuelve a su forma original. Es como si nosotros tenemos un tornillo y atornillamos un tornillo y lo desatornillamos, el corazón hace algo parecido. Ahora, estas técnicas de torsión, distorsión, de que la baje y la base vuelva a subir, han sido ampliamente ocupadas en el aspecto matemático, en el aspecto computacional, para poder reproducir la dinámica del ventrículo izquierdo. Y una vez que reproducen la dinámica, hacen modelos matemáticos, modelos computacionales, se pretende que estos modelos sirvan para poder evaluar cuál es una miocardiopatía o algún problema cardíaco, y qué sucede si nosotros intervenimos en cierto punto. Si nosotros intervenimos tal vez un procedimiento quirúrgico en el ventrículo izquierdo, se reproducen en el modelo matemático, en el modelo computacional, y ve cómo se podría evolucionar esta patología gracias a la dinámica de Tourette-Wasp, a la dinámica de la contracción, de la torsión, distorsión. Gracias a eso es que podemos tener esos modelos matemáticos. Aún falta mucho por llegar a un modelo matemático bastante fiable, un modelo computacional del corazón, pero hay pasos agigantados que se están dando gracias a las nuevas técnicas de imagen para poder evaluar la disposición que tienen las fibras. Regresemos a la contracción diastólica de Francisco Tourette-Wasp. Ya vimos que el corazón se contrae, se tuerce, se destuerce, y la base baja y la base vuelve a subir. También las paredes se acortan. Tourette-Wasp decía: la energía para la dilatación, supuestamente generadora por presión negativa para el llenado ventricular y el retorno venoso, necesita una rápida y potente ampliación de los ventrículos.
En pocas palabras, él decía que la presión negativa que se genera en el ventrículo izquierdo y en el ventrículo derecho para que la sangre sea succionada no podía ser atribuida a una relajación pasiva de los ventrículos. Necesitaría haber una rápida y potente ampliación de los ventrículos, algo que los hiciera volver a su volumen original. Y entonces esta rápida y potente ampliación de los ventrículos la vemos en la resonancia magnética cuando estudiamos la dinámica, en donde regresa la base a su forma original y las paredes también lo hacen al mismo tiempo. Esta potente ampliación de los ventrículos solo podía proceder de una contracción muscular. Entonces, por lo tanto, si la dilatación era el fenómeno diastólico y solamente podía ser atribuido a una contracción, por lo tanto la diástole tendría que ser un periodo activo de contracción y no un periodo de relajación. Torrent-Wass decía, necesitarían proceder de una contracción muscular y no por las hipotéticas fuerzas elásticas atribuidas a características histológicas del miocardio. Entonces aquí tenemos el punto que decía Torrent-Wass. Si la dinámica de su banda miocárdica y la circulación eléctrica tendría que seguir la base de la pared libre del ventrículo derecho, segmento izquierdo, segmento descendente y segmento ascendente, durante todo el ciclo cardíaco tendrían que estarse contrayendo todas estas estructuras. Por lo tanto, la nueva interpretación de la propagación eléctrica en el miocardio ventricular dice que los estímulos que llegan a través de las de His atraviesan las paredes ventriculares en el sentido endocardio-epicardio. Con los estudios electrofisiológicos, nosotros podemos ver que las estructuras eléctricamente activadas de forma primaria en el corazón son los músculos papilares. Son las primeras estructuras eléctricamente activas. Son las que se despolarizan primero y a las que primero les llega el impulso eléctrico. A este hallazgo electrofisiológico, en 1950 los estudios de Roth y Roth nos dicen, y se plantea una pregunta bastante interesante: ¿cómo es posible que los impulsos tengan lugar desde el endocardio al epicardio, solamente en el ventrículo izquierdo? ¿Cómo es posible que los impulsos tengan lugar desde el endocardio hasta el epicardio solamente en el ventrículo izquierdo? Esto es en 1950. Francisco Torrent-Wass descubrió su banda en 1970 y en 1998 propone la teoría sobre cuál debería de ser la contracción del corazón. Entonces la banda miocárdica tiene sentido con los hallazgos en 1950 de Roth y Roth, que primero haya actividad eléctrica en el endocardio, que corresponde al segmento descendente, y después en el epicardio, que corresponde al segmento ascendente de la banda miocárdica. Todavía mucho antes, 1936, Sanz y Roth decían: la difusión del impulso eléctrico es longitudinal, más no en sentido transversal. Entonces, a raíz de todos estos estudios, empezó el boom de la banda miocárdica a nivel mundial. Empezaron a tratar de explicar las teorías de Torrent-Wass y hay demasiados artículos que hablan sobre la contracción diastólica, sobre los periodos de contracción, relajación isovolumétrica. Pero hay uno muy interesante que a mí me gustaría, que a mí me gusta y que voy a explicarles, que es el denominado estudio experimental en la llamada fase de relajación isovolumétrica del ventrículo izquierdo. ¿Con quién? Bueno, con Torrent-Wass después de que ya falleció. Pero como les digo, hay muchos. Tenemos la revista Circulation, tenemos otro en Circulation, tenemos los artículos del doctor Alberto Sosa Olavarría de Venezuela, en el cual evalúan el rendimiento. También tenemos la banda miocárdica ventricular, potentes implicaciones en los defectos congénitos del corazón. La bomba de succión cardíaca, aplicación de la banda miocárdica de Torrent. Tenemos la estructura y función, relaciones de la banda miocárdica ventricular. Pero entonces, ¿cómo es que se llevó a cabo este estudio de la relajación isovolumétrica? Este estudio experimental. Al tener, vemos el modelo de goma, tal como el que tengo aquí en mis manos, y el modelo experimental a la derecha, se colocaron cristales piezoeléctricos, cristales sonométricos, a lo largo de la anatomía de la banda miocárdica ventricular. Se colocaron cristales en el segmento izquierdo, que es el que tenemos aquí. Se colocaron cristales en el segmento ascendente. Se colocaron cristales en el segmento descendente. ¿Para qué? Para evaluar la contracción y la dinámica de estos segmentos.
Se comprobó, aquí tenemos los cristales, aquí vemos uno, aquí vemos otro. Entonces estos se comprobaron en los corazones eh, post-mortem. Se disecó la banda miocárdica y se comprobó que ahí se encontraba los cristales, ¿no? Estos cristales sonométricos. Entonces vemos la anatomía de la banda miocárdica. Entonces un cristal lo colocan en el segmento izquierdo de la banda miocárdica, otro cristal lo colocan en el segmento descendente y otro cristal lo colocan en el segmento ascendente, respectivamente como P1, P2 y P3, como lo estamos viendo en la imagen. ¿Esto para qué? Si Torrent Wasp decía que la contracción mecánica y eléctrica iniciaba en la raíz de la arteria pulmonar, condicionaba que primero tendría que haber actividad mecánica y eléctrica en el segmento derecho, después en el segmento izquierdo, después en el segmento descendente y finalmente para la contracción diastólica en el segmento ascendente. Por eso se colocan los cristales en P1, que es el segmento izquierdo, en P2, que es el endocárdico, y en P3, que es el segmento ascendente de la lazada apexiana. Para esto hay que recordar el ciclo cardíaco. Tenemos aquí la curva de presión ventricular, la curva de presión aórtica, que diga de presión auricular, y aquí arriba tenemos la curva de presión y de flujo aórtico también. Lo que condiciona estos mecanismos que ya hemos estudiado: sístole, diástole, sístole, diástole. Sístole tenemos un periodo de contracción isovolumétrica que lo vamos a considerar, o que nos los enseñan en la escuela, como que se cierran las válvulas auriculoventriculares, se cierra, está cerrada la aorta y se empieza a contraer el corazón. Cuando la contracción cardíaca supera los 80 milímetros de mercurio, se abre la aorta y se lleva a cabo la eyección. Se eyecta la sangre y entramos al periodo de relajación cuando aproximadamente a 100 milímetros de mercurio la válvula aórtica se cierra. Cuando se cierra la válvula aórtica, obviamente también están cerradas las válvulas auriculoventriculares, tricúspide y mitral, y el corazón inicia el periodo de relajación isovolumétrica en el momento en el que se superan 10 milímetros de mercurio, las válvulas auriculoventriculares se abren y iniciamos con el llenado rápido, el llenado lento y la contracción auricular o la sístole auricular. Entonces lo podemos dividir como contracción isovolumétrica, eyección, relajación isovolumétrica, llenado rápido, diástasis y la contracción o la sístole auricular. Y lo repetimos: contracción isovolumétrica, eyección, relajación isovolumétrica, y de nuevo volvemos a repetir este proceso. Para poder estudiar la relajación isovolumétrica en el estudio experimental tenemos que tener muy en consideración cuándo aparece la relajación isovolumétrica. Cuando después de la eyección se llegan a los 100 milímetros de mercurio, se cierra la aorta. Cuando se cierra la aorta, inicia el periodo de relajación isovolumétrica. Una vez que se ha cerrado la aorta, discurre hasta que llega aproximadamente a 10 milímetros de mercurio, y cuando se superan los 10 milímetros de mercurio, las válvulas auriculoventriculares se abren. Cuando disminuyen los 10 milímetros de mercurio, se abren las válvulas auriculoventriculares y la sangre empieza a fluir hacia adentro de los ventrículos en el llenado rápido. Entonces, cuando se cierra la aorta y cuando hay una disminución de 10 milímetros de mercurio, es cuando vamos a nosotros a evaluar en el estudio experimental de la relajación isovolumétrica este periodo tan importante. Y si en este periodo tan importante se está contrayendo la banda miocárdica, o bueno, se está contrayendo el corazón, el segmento ascendente, entonces eso explica por qué se genera una presión negativa y el llenado rápido es rápido, porque se succionó gracias a la presión negativa que se realizó en este periodo donde se contrae el segmento ascendente. Pero lo clásico es que se contrae en la contracción isovolumétrica, se eyecta la sangre y se relaja el corazón y otra vez vuelve a iniciar. Para esto también tenemos que tener en cuenta las fases de la sístole y la diástole. Sístole es un solo periodo, diástole se está considerada como un periodo protodiastólico, mesodiastólico y telediastólico. Ajá. Si lo vemos en segundos, vemos que la sístole dura 30 segundos y la diástole dura 50 segundos aproximadamente. En total tenemos pues 80 milisegundos como duración del ciclo cardíaco. Entonces, bueno, vamos a avanzar.
Esta curva igual nos explica la relajación isovolumétrica, los periodos sistólicos. Aquí tenemos la presión ventricular, como cuando se lleva a cabo la presión sistólica, incrementa la presión aproximadamente a un poquito arriba, 270, 260 milímetros de mercurio, empieza a descender en lo que es la eyección. Luego la contracción isovolumétrica o la presión diastólica empieza a disminuir, entonces por lo tanto se empieza a hacer esta presión negativa. ¿Sí? Tenemos 0, un periodo aproximadamente de 10 milímetros de mercurio, donde lleva el periodo de llenado, o que va a empezar a haber un incremento en el volumen del ventrículo izquierdo, gracias a esta presión negativa que se ejerció para el llenado. Ahora, la hemodinámica del ventrículo izquierdo. El tiempo transcurrido desde el cierre de la válvula aórtica hasta que la presión intraventricular alcanza los 10 milímetros de mercurio, por encima de esta presión telediastólica, es que corresponde al tiempo de relajación isovolumétrica. Este punto es en el cual se basaron para localizar el periodo de relajación isovolumétrica. Entonces, cuando la presión intraventricular alcanzaba los 10 milímetros de mercurio, por encima de la presión telediastólica, se abrían las válvulas auriculoventriculares y terminaba el periodo de relajación isovolumétrica. Por eso aquí dicen, superando los 10 milímetros de mercurio, inicia el llenado rápido o inicia la succión. Para que inicie esta succión, tiene que haber una contracción, supuestamente, en el periodo, en la teoría de Torrent-Wasp, que tendría que ser secundario a la contracción. Esto es lo que dice el artículo, y ahora vamos a estudiar las curvas de presión, el electrocardiograma y las curvas de contracción de estos segmentos para poder comprobar que realmente se está contrayendo el ventrículo izquierdo durante el periodo de relajación isovolumétrica. Tenemos la curva de presión ventricular izquierda, tenemos el electrocardiograma, tenemos P1, este es P1 que corresponde al segmento izquierdo, tenemos P2 que corresponde al segmento descendente y tenemos aquí P3 que corresponde a la contracción del segmento ascendente, y tenemos en la última gráfica el flujo de la aorta. En el flujo de la aorta localizamos las curvas, que es cuando está eyectándose la sangre, y cuando termina se empieza a llenar el ventrículo y otra vez se eyecta la sangre. Se localiza el cierre de la aorta. Ya vimos que cuando se cierra la aorta empieza el periodo de relajación isovolumétrica hasta el punto en el que se abre la aorta y vuelve a fluir la sangre. Y aquí tenemos de nuevo el periodo de eyección. Termina el periodo de eyección, se cierra la válvula aórtica, y una vez que se cerró la válvula aórtica, inicia otra vez el periodo de relajación isovolumétrica, se vuelve a abrir la válvula aórtica, tenemos flujo en la válvula aórtica y tenemos el flujo o el periodo de eyección, y lo mismo. Se cierra la aorta, se vuelve a abrir, se cierra la aorta, se vuelve a abrir, se cierra la aorta y se vuelve a abrir. Localizamos el periodo de relajación isovolumétrica. Aquí tenemos el periodo de relajación isovolumétrica. En este periodo de relajación isovolumétrica se supone que se tiene que estar contrayendo el segmento ascendente de la lazada apexiana. Para poder localizar esta contracción, se le inyectó y se le hicieron infusiones de formaldehído al segmento ascendente para producir asinergia o disinergia de este segmento y comprobar que realmente se estaba comprobando. Una vez que terminara y se alcanzaran los 10 milímetros de mercurio, bueno, se volvían a llenar de sangre los ventrículos, y tenemos la curva de transformaldehído. Estas curvas de P1, P2 y P3 nos van a mostrar la contracción del segmento. Entonces, cada que hay una elevación de la curva es que está contrayéndose. Cada que hay una elevación de la curva es que está contrayéndose. Aquí vemos cómo el segmento ascendente y el segmento ascendente pues tienen un periodo donde la curva va hacia arriba, lo que quiere decir que se está contrayendo el corazón en este periodo de relajación isovolumétrica. Tienen su periodo máximo de contracción, en donde está el llenado, o donde vamos a tener la contracción isovolumétrica. Pero en el periodo de relajación isovolumétrica hay contracción. Por eso las curvas empiezan a ir hacia arriba. Para poder hacer más evidente esta contracción y comprobar que realmente se estaba contrayendo el segmento ascendente, se le inyecta formaldehído, y bueno, vemos como la curva de presión ventricular también cambia,
y cambian las curvas de contracción del segmento lateral izquierdo o del segmento izquierdo de la banda miocárdica, también cambian las curvas de contracción del segmento descendente, pero principalmente se le inyectó formaldehído en el segmento ascendente y pues obviamente también cambian las curvas de este segmento. Y vemos, localizamos cierre de la aorta y inicia el periodo de relajación isovolumétrica, y donde se vuelve a abrir la aorta pues vemos que hay de nuevo flujo, hay de nuevo el periodo de eyección, pero pues la curva ya es diferente. Ubicamos de nuevo cierre, apertura, cierre, apertura, cierre, apertura del flujo de la aorta. Se cierra la aorta, se llena el corazón. Se abre la aorta, hay flujo. Se cierra, se abre, se cierra, se abre. Hay que tener muy en cuenta esto. Localizamos el periodo de relajación isovolumétrica, donde está la línea en rojo, después de la administración de formaldehído. Vemos que la curva de presión de llenado del ventrículo izquierdo se está prolongando y no está más pequeña como la vimos en las anteriores gráficas. Vemos como el periodo de relajación isovolumétrica, la presión del ventrículo izquierdo pues ya casi es mínima. En cambio, en las imágenes transformaldehído, donde se le inyectó al segmento ascendente, pues ahora la curva está más pronunciada y todavía no disminuye su presión. Entonces algo está sucediendo aquí. Vemos como el segmento lateral izquierdo de la banda miocárdica no se está contrayendo, no hay contracción, pero en el segmento descendente y en el segmento ascendente hay periodo de contracción durante el periodo de relajación isovolumétrica. Después de que había la contracción en la relajación isovolumétrica del segmento descendente y del segmento principalmente ascendente, se llenaba el corazón. Ahora sí, se contraía el segmento lateral izquierdo, se contraía el segmento descendente y fluía la sangre y había flujo de la aorta. Aquí en el segmento ascendente, que es el que se supone que se contrae en la diástole, durante el periodo de eyección, después del periodo de contracción isovolumétrica, no se está contrayendo absolutamente para nada. Entonces el flujo de la aorta no condiciona una contracción del segmento ascendente, pero sí del segmento lateral izquierdo, donde vemos que hay su máxima contracción, en donde está el periodo de contracción isovolumétrica. Pero en el periodo de relajación vemos como no se contrae la base, pero sí el ventrículo izquierdo en su segmento descendente y principalmente en su segmento ascendente. Así lo podemos ver en todas las curvas. Aquí se cierra la aorta, inicia el periodo de relajación y está contrayéndose. Se abre la aorta y va para abajo, y van para abajo las curvas. Se cierra la aorta y hay contracción del segmento ascendente y descendente, pero no del segmento lateral izquierdo o del segmento izquierdo de la banda miocárdica. Cuando se empieza la contracción isovolumétrica, el segmento lateral izquierdo se está contrayendo, el segmento descendente también, pero el segmento ascendente no, se está relajando. Entonces, ellos concluyeron algo muy interesante. Los parámetros hemodinámicos que se estudiaron fueron el flujo aórtico, la presión del ventrículo izquierdo máxima, la presión de la aurícula izquierda, la presión mínima del ventrículo izquierdo, los tiempos de relajación isovolumétrica en milisegundos en P1, en P2 y en P3. Se estudió de forma basal y se estudió tras la administración de formaldehído. Lo más interesante es que durante el flujo aórtico teníamos un flujo de mililitros por minuto de 78 más menos 17. Tras la administración de formaldehído, el flujo aórtico duraba mucho más, 81 segundos más menos 19. La presión máxima del ventrículo izquierdo en milímetros de mercurio era de 76 más menos 9,7, transformaldehído de 72 más menos 9,1. Pero la presión mínima, esta es la presión máxima que tenemos en sístole, pero la presión mínima que es la que tenemos en la diástole, vemos como en la basal se genera una presión negativa de 0,16 más menos 2,6 milímetros de mercurio, y esta presión negativa es lo que genera la succión de la sangre. Pero vemos que cuando se le administra formaldehído, el segmento ascendente produce una asinergia y de ser negativa la presión se vuelve positiva. Y la presión mínima del ventrículo izquierdo la tenemos en 1,2 más menos 3,8. Y si nos fijamos en la fisiopatología de las miocardiopatías dilatadas, esto es lo que sucede. No hay un buen llenado ventricular.
porque no hay esta presión negativa, se vuelve positiva. Si no hay presión negativa, no hay quien succione la sangre de forma tan importante como sucedió en estos corazones, en los cuales la administración transformaldehído de ser presión negativa se volvió presión positiva. En P3, que es el segmento ascendente, vemos que de forma basal se contrae en 72,7, pero después de la administración de formaldehído se contrayó ahora en un tiempo menor, en menos 56,1 segundos. La contracción en P1 era de menos 17 y ahora se volvió de menos 8, se volvió más positiva, pero las del segmento descendente y ascendente, de ser positivas, se volvieron negativas. Entonces, los resultados de este estudio fueron: durante la fase de relajación isovolumétrica del ventrículo izquierdo, el segmento ascendente de la lazada apexiana está contrayéndose. Conclusiones: la fase de llenado rápido ventricular es un proceso de contracción y realmente vemos cómo hay contracción en este periodo de relajación isovolumétrica y periodo de llenado rápido. Por lo tanto, el proceso diastólico de llenado del corazón es por un proceso de contracción. Ahora, para apoyar a este estudio y apoyar también que la disposición de la banda miocárdica conllevaba a que fuera segmento derecho, segmento izquierdo, segmento descendente, segmento ascendente, se hizo este estudio que se denomina la disposición de las fibras miocárdicas en una banda, condición de la morfología y función del corazón. Se pusieron estos cristales donde iban a ubicar la actividad eléctrica y mecánica en los distintos puntos de la banda miocárdica y localizaron un punto en P1, ahí colocaron un cristal en P1, luego en P2, luego en P3 y luego en P4, para demostrar que la circulación eléctrica y que la actividad tanto eléctrica como mecánica iniciaba en la raíz de la arteria pulmonar, viajaba por el segmento derecho, después por el segmento izquierdo, después por el segmento descendente y después viajaba hacia el segmento ascendente. Lo compararon los resultados con el intervalo QRS y los resultados, pues la verdad es que son bastante impresionantes. En P1 vemos que hay actividad eléctrica y mecánica en 105,6 milisegundos. En P2 vemos que hay actividad eléctrica en 106,6 milisegundos. En P3 vemos que hay actividad eléctrica en 112,2 y en el segmento ascendente vemos que hay actividad eléctrica en 124,03 segundos. Lo que quiere decir que la actividad eléctrica y la actividad mecánica sigue la disposición de las fibras del corazón, segmento derecho, segmento izquierdo, segmento descendente y segmento ascendente. Y si vemos la ubicación de estos cristales va incrementando de 105 a 106, de 106 a 112 y de 112 a 124. Es progresivo y es escalonado. Entonces hay actividad eléctrica y actividad contráctil durante todo el ciclo cardíaco. Ahora se estudió el intervalo QRS del comienzo de la contractilidad y se vio que cuando había despolarización había contracción, había despolarización, había contracción, había despolarización y había contracción. Entonces esto también quiere decir que tanto en el endocardio como en el epicardio pues hay actividad contráctil de forma también progresiva en la base del ventrículo izquierdo, en el tercio medio del ventrículo izquierdo y en el ápex del ventrículo izquierdo. Por lo tanto, tenemos una concepción clásica y una concepción nueva del ciclo cardíaco. La concepción clásica del ciclo cardíaco nos dice que tanto sístole como diástole es un periodo en donde se contrae de 0.31 segundos en sístole y en diástole una fase de reposo de 0.49 segundos. Con la concepción nueva del ciclo cardíaco tenemos un periodo de sístole y un periodo de diástole de 0.5 segundos en donde el corazón se está contrayendo. Esto lo pueden encontrar en el European Journal of Cardiothoracic Surgery del 2004. Ahí se propone este ciclo y los estudios que les acabo de mencionar, vean, la disposición de las fibras condiciona la morfología y función, 2013. El estudio experimental fue en 2009. Me parece que no aparece la fecha, pero es en 2009. Lo pueden buscar en la revista española de cardiología. Entonces esta concepción de sístole y diástole como un periodo de contracción condiciona entonces en este esquema que podemos ver en la imagen, en donde el periodo de contracción
isovolumétrica es un periodo donde se contrae el segmento derecho, el segmento izquierdo. La eyección de la sangre se lleva a cabo por la contracción del segmento descendente y la relajación isovolumétrica se lleva a cabo por un periodo en donde se contrae el segmento ascendente y después tenemos un periodo de diástasis en donde la banda miocárdica no se está contrayendo. Estas son las evidencias fisiológicas. Hay evidencias histológicas, embriológicas. Voy a tardar un poquito más en darlas. Voy a dar la histología. Vemos que si hacemos cortes a lo largo del tabique interventricular, vemos como hay diferentes planos musculares, como en esta imagen, que corresponde con el segmento descendente y con el segmento ascendente. Corazones de fetos. Estas imágenes son del doctor Sosa Olavarría, donde también hay un segmento descendente y un segmento ascendente en el tabique, porque en ese punto es en donde cruzan. Y hay unos planos de clivaje donde nosotros realizamos la disección y podemos separar estos ángulos, estas lazadas que tiene la banda miocárdica. Lo que se ha encontrado en estudios solamente histológicos es que no hay datos que apoyen a la banda miocárdica, dado que se ve en las imágenes de microscopía electrónica como las células musculares están inmiscuidas y embebidas en una matriz fibrosa, y ellos por medio de histología no logran ver estos planos de clivaje que dice Torrent Wasp, que despegan el segmento derecho, segmento izquierdo, segmento descendente y ascendente. Como por vista o por medio histológico no pueden ellos localizar estos planos de clivaje, ellos dicen que está que la matriz que rodea las células musculares está pues en esta estructura fibrosa, en esta matriz fibrosa, y por medio histológico pues no pueden comprobar que exista la banda miocárdica porque no encuentran estos planos de clivaje. Pero como el corazón es un sinsitio fisiológico, hay que verlo desde un punto de vista pues más ¿cómo decirlo? Más desde afuera, desde cómo es la localización que tienen las fibras musculares, no desde el punto de vista celular. Por lo tanto, tenemos técnicas imagenológicas que nos comprueban la existencia de una banda muscular continua. Para eso tenemos la tractografía o la resonancia magnética de tensor de difusión de imagen. Estas imágenes de tensor de difusión de imagen, de tractografía, son ampliamente estudiadas y ocupadas en la neuroanatomía, neurocirugía, las neurociencias, para estudiar los tractos que siguen las fibras nerviosas. Es tan famosa esta tractografía que hasta aparece en un disco de Muse, de Second Love. ¿Y qué es las imágenes de resonancia magnética por tensor de difusión de imagen? Lo que hacen con estas imágenes es que ven, ubican y buscan el vector que tiene la molécula de agua a lo largo de la célula. Cuando ellos evalúan hacia dónde va la molécula de agua dentro de las células, pueden localizar cuál es la distribución y hacia dónde va la molécula y ver cómo realmente es la fibra, en este caso fibra nerviosa, y en el caso del corazón la fibra muscular, y pueden estudiar hacia dónde van. Entonces para eso se realizó la tractografía en corazones sin abordar, por lo tanto no se hizo evidente la banda miocárdica por medio de disección, porque lo que se buscaba era hacerla evidente por un método imagenológico. Y entonces tenemos estas imágenes. Cada uno de los colores donde se ve la difusión del agua y donde se ven las fibras, esas rayitas son las fibras musculares, nos indican tres situaciones. El color rojo indica direcciones en el eje de las X, el color verde indica direcciones en el eje de las Y, y el color azul indica direcciones en el eje de la Z. De cualquier manera, aquí vemos los colores que nos están mostrando la angulación que tienen. Las rojas son ángulos de 90 grados, las azules son fibras alrededor de 45, las verdes tienen una angulación aproximadamente en 0 grados, que podemos verla como en la intersección de este plano cartesiano. Vemos como las fibras verdes que tienen en el eje de las Y se angulan en 0 grados, luego se hace un poquito, cambia el color del verde y se vuelven a menos 45 grados, luego se hacen naranjas y se vuelven a menos 90 grados. Estos valores negativos son de acuerdo al eje en el cual se estén desplazando del plano cartesiano que tenemos. Y entonces, por lo tanto, ¿cómo es que aparece la banda miocárdica en estas imágenes de resonancia magnética? Si nosotros tenemos que en la parte posterolateral del ventrículo izquierdo ubicamos el surco interventricular posterior, aquí vemos el surco interventricular posterior del ventrículo izquierdo y vemos cómo las fibras del segmento ascendente empiezan a subir.
y son las que vemos aquí en ASC, es el segmento ascendente, vemos como el ápex, el vórtice que está en el ápex, y después vemos como el segmento descendente, aquí donde dice dirección descendente, las fibras de hacerse azules se vuelven moradas y de moradas empiezan a hacerse descendentes. Y aquí en la profundidad también las vemos en color rojo. Como en la base vienen las fibras y de repente cambian de dirección y se vuelven descendentes o endocárdicas. Vemos el vórtice y vemos el segmento como del vórtice giran y se forma el segmento ascendente. Aquí vemos como las fibras llegan en rojo, morados, van al vórtice y suben para formar el segmento ascendente. En la base del ventrículo izquierdo, la base aquí tenemos la base, la aorta. En la base vemos como las fibras con la flecha hacen un giro en donde está el asterisco y de ser el segmento izquierdo, giran hacia el interior y se vuelve el segmento descendente. Verdes son las superficiales y en morado y azul son las fibras profundas y vemos como las que son moradas empiezan a descender. Vemos aquí que tenemos las fibras verdes y luego cambian de dirección hacia descendente. Si lo vemos en el corazón aquí armado, vemos como vienen las fibras y giran y se vuelven al segmento descendente en el ventrículo izquierdo. Lo mismo sucede en estas imágenes. Tenemos una imagen del ventrículo izquierdo, verde, cambian a azul, de azul se hacen moradas y se introducen al ventrículo izquierdo, tal como lo hace el segmento descendente de la banda miocárdica. En esta imagen también de resonancia magnética vemos en la superficialidad, en la parte superficial o epicárdica, las fibras naranjas que corresponden al segmento ascendente y en las fibras amarillas o profundas que corresponden al segmento descendente de la banda miocárdica ventricular. Como en estas imágenes paramétricas podemos estudiar la dirección que tienen las fibras en el miocardio ventricular. Si nosotros ubicáramos y buscáramos solamente un pequeño grupo de fibras musculares, podríamos ver cómo realmente adoptan esta disposición en el helicoide. Se siguió un pequeño grupo de fibras musculares y se vio que inician en la arteria pulmonar, siguen por el ventrículo derecho, siguen el surco interventricular posterior, siguen el segmento izquierdo, después siguen en el segmento descendente y finalizan en el segmento ascendente y la aorta. Vemos aquí como baja el helicoide, el segmento descendente da vuelta, llegan al ápex y forman el segmento ascendente y finalizan en la aorta. Lo vemos de nuevo, arteria pulmonar, ventrículo derecho, surco interventricular posterior, el asterisco, el segmento descendente, el tabique interventricular, que es el que estamos viendo nosotros aquí, después suben en el segmento ascendente y finalizan en la aorta. La imagen en B, negra, tenemos un dibujo que hizo Torrent Wasp, sin la tecnología de resonancia magnética ni el tensor de difusión, solamente con sus disecciones anatómicas. Él describe esta anatomía en este pequeño dibujo para ejemplificar cómo es que se enrolla la banda miocárdica, y vemos cómo en la imagen donde se sigue un pequeño grupo de fibras musculares sigue esta disposición de Torrent Wasp sin la necesidad de tener nosotros la tecnología en ese entonces. Y en A tenemos la arteria pulmonar, en B tenemos el surco interventricular posterior, en C tenemos el inicio de donde va a iniciar el segmento descendente, en D lo tenemos como va bajando, en E tenemos el segmento descendente como continúa, en F tenemos el ápex y en G tenemos la aorta. Ahora, después de que un paciente tiene un infarto, normalmente se necrosa este músculo que sufrió el infarto, que sufrió esta necrosis, sufre un periodo de fibrosis, se fibrosa el músculo y por lo tanto la función sistólica como diastólica en estos pacientes pues se ve alterada. En esta imagen de resonancia magnética vemos la que habíamos puesto anteriormente de la dinámica del ventrículo izquierdo, pero también evaluamos la disincronía del ventrículo izquierdo. Esta es una evaluación normal, aquí no vemos que hay disincronía, sino se ven sincrónicos todos los desplazamientos de los vectores del músculo cardíaco, se ven sincrónicos, esto es normal. Después de que un paciente sufre una insuficiencia cardíaca isquémica, sufre un infarto, se vuelve fibroso todo lo que está en el endocardio, y lo que está en el epicardio pues vemos que todavía está negrito y todavía se encuentra íntegro. Si nos ubicamos, aquí estaría el ventrículo derecho y aquí estaría el surco interventricular
anterior, lo que corresponde con esta posición del corazón. Lo que está necrosado y lo que está marcado con flechas de color blanco es el segmento descendente, pero el segmento ascendente no está afectado. Cuando se hace la evaluación de la desincronía del ventrículo izquierdo, vemos que en este paciente con insuficiencia cardíaca isquémica, su músculo cardíaco no se contrae de forma sincrónica y cada uno de estos vectores donde se evalúa el grosor del segmento pues se ven alterados y no sigue la misma sincronía que en la evaluación de la izquierda. Si hacemos lo que se conoce como deformación radial o el strain rate, vemos que en un corazón sano cada uno de estos vectores sigue un desplazamiento armónico, un desplazamiento igual en cada uno de los segmentos. Vemos la imagen radial y pues la vemos uniforme, la vemos de un solo color, vemos esto es un corazón pues sano, no tiene ningún padecimiento patológico, pero aquí vemos un corazón que está dilatado, vemos como la imagen paramétrica también ya no tiene un color uniforme, se ve roja y azul, esos contrastes de colores, y vemos como la deformación de cada uno de sus segmentos es disincrónico y va para donde quiere. ¿Cómo evaluamos esta deformación radial o este strain rate? Marcando los vectores por medio de la ecografía, marcamos los vectores y vemos hacia dónde se desplaza cada uno. Estas imágenes de ecografía son del doctor Alberto Sosa Olavarría de Venezuela, de un feto de 40 semanas, en donde él está evaluando la deformación radial que tiene el corazón. Vemos cómo están los vectores y hacia dónde se están desplazando. Vemos que cada uno de estos vectores sigue pues un patrón sincrónico y que no se ven afectados. Se ven sincrónicos y las curvas van girando hacia donde deben de ir. Esta deformación radial o este strain y el strain rate aquí abajo nos están evaluando la deformación radial que tiene el corazón. Entonces la banda miocárdica está funcionando perfectamente porque no hay una disincronía como estamos viendo aquí, secundaria a una afectación en algunos de los segmentos tanto descendente como ascendente de la banda miocárdica. También hay aplicaciones quirúrgicas, pero estas las vamos a dejar para después. Tenemos lo que se conoce como pacopexia, en donde la miocardiopatía dilatada puede ser tratada por medio de una decisión quirúrgica, en donde se reseca el segmento ascendente, no se altera la dirección que tiene la banda miocárdica, se pone en una malla de Dacron y el corazón de tener una forma de pelota, el corazón con estas mallas de Dacron y esos procedimientos quirúrgicos se reduce a su forma de nuevo piramidal y recupera la forma del corazón y el paciente no necesita ser trasplantado. La banda miocárdica nos cambia todos estos parámetros. La banda miocárdica nos da un mapa sobre cómo funcionan las cosas en el corazón y si se altera la función, nosotros podemos saber en qué punto de la banda miocárdica está alterada y poder vertir nuestra terapéutica sobre este segmento del corazón y darles una mejor terapéutica a nuestros pacientes. Esto cambia por completo el entendimiento de la anatomía, de la función cardíaca y repercute obviamente en la patología cardiovascular.